Entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia virtual de los días domingos, algo que ya se ha vuelto un hábito, algo de vital importancia, un espacio en el cual personas líderes nos conectamos para ir aprendiendo cada vez acerca de los nuevos temas de cómo emprender en este tipo de negocio, en esta forma de negocio que es el network marketing. Hoy traemos un tema realmente fundamental, el cual se titula Detalles fundamentales del emprendimiento. Para esta conferencia hemos traído a una persona muy importante, una persona que es líder de las Américas, una persona que es realmente importante, además escritor y poeta, quien ha escrito más de 10 libros, entre ellos Las reglas del juego, y entre otros. Y además es un gran mentor y de quien hemos ido aprendiendo cada vez un poco más. Él nos va a hablar de detalles fundamentales del emprendimiento, nos va a dar detalles, pautas fundamentales para saber cómo emprender, cómo seguir emprendiendo y cómo no desfallecer dentro de este tipo de negocio. Entonces vamos a darles una bienvenida a nuestro conferencista Willy Caicedo, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias, José Manuel Gutiérrez Santa, como anfitrión. Sabe que este espacio es para que podamos nosotros podamos avanzar, pero sobre todo comprender muchas cosas que son claves dentro del ejercicio de poder del ejercicio de lo que de poder en cierta manera alcanzar un segundo, me esperarán un segundo. Yo hago aquí una cosita. Bien. Bueno, retomando, entonces, saludamos a todos y cada uno de los presentes en esta ocasión, en esta oportunidad, como dice el anfitrión. El espacio que se ha vuelto costumbre, que se ha vuelto roca. En eso estamos, en eso andamos, buscando siempre concentrarnos y enfocarnos un poco en lo que nos corresponde. Saludamos a todos y vamos con el tema detalles del emprendimiento, detalles fundamentales del emprendimiento. Bueno, normalmente los detalles son aquellas cositas que de pronto no percatamos en cualquier eventualidad, en cualquier situación. De hecho, se puede ganar en la vida sin entender por qué ganamos o por qué se gana. Y eso es como parte, digamos, de lo que son los detalles. Y nosotros que hemos decidido emprender, que hemos decidido formarnos como empresarios, pues desde luego omitimos o ignoramos muchísimos detalles de nuestra persona, de nuestro negocio, de nuestras habilidades, de nuestras cualidades, pero sobre todo de lo que tenemos, de lo que somos. Es muy importante, en este caso específico, sí hacer, digamos, los comparativos. Porque hay muchas cosas que están ahí, como dice, en el día a día de nuestra cotidianidad, pero no las vemos, no las notamos y a veces nos queda tiempo, un poco de tiempo para, digamos, percatarnos de algo y precisar
y por ende compartir cosas que sé que son de mucha utilidad. Se puede ganar sin que entendamos por qué ganamos, o más bien se puede vivir sin que entendamos por qué vivimos. Nosotros a veces creemos tener la razón, o creemos tener la potestad o la fuerza o la voluntad para hacer algo, pero realmente, ¿qué tan conscientes somos de lo que somos, o de lo que hacemos, o lo que creemos ser, o lo que creemos saber? Son preguntas que surgen constantemente. Pues a mí personalmente me surgen muchas preguntas. Y de acuerdo a las cosas que se hablan, que se discuten, pues vamos como cayendo en cuenta de esos pequeños detalles. Alguien me llamaba y me hacía una pregunta respecto, digamos, al Senado colombiano, al Congreso. Y me decía, quizá a manera de, digamos, de crítica de una parte, digamos, de lo que es el Congreso colombiano, y por ende es el Congreso, pues, de la mayoría de países donde hay Congreso, donde se puede elegir. Entonces me decía que por qué había tanta gente ostentando un cargo de congresista si la mayoría no tenía ni siquiera la primaria. Pero él lo decía en tono de, digamos, de crítica a esas personas que no tenían la primaria. Entonces, claro, ese es un detalle del cual a mucha gente de pronto se puede percatar, porque más de 40 congresistas no tienen la primaria, pero son congresistas. Entonces yo le decía a esa persona, a mí me parece mucho más destacado para las personas que, no teniendo sus dichos estudios, estén ostentando, digamos, la escarapela de congresistas. A mí lo que me parece bastante, digamos, complicado, me parece bastante de mí no entender, es que personas profesionales no estén ocupando, digamos, estos cargos de libre elección. Entonces, claro, le coloqué otro punto de vista, y el detalle surgió de una manera distinta como él me lo planteaba, porque lo que le digo yo es que precisamente ahí se está mostrando de antemano el despiste o la desviación de lo que nosotros conocemos como educación, porque estas personas, de alguna manera, por estar enfocados en otras cosas, no son participativos, o si son participativos no tienen las cualidades para poder de alguna manera entrar en un debate, hacer una propuesta y lograr de alguna manera un escaño. Entonces, claro, el paralelo es que, digamos, por ejemplo, hay una persona que es profesional, él es médico, tiene una maestría en literatura, es especialista en derechos humanos, y obviamente este señor es de apellido Barreras. Lo opuesto a este Barreras es otro senador del Casanare, que no tiene la primaria. No tiene la primaria, pero él fue gobernador de Casanare y ahora es senador, y también es Barrera. No Barreras, sino Barrera. O sea, digamos lo opuesto. Entonces, son pequeños detalles a mirar, a analizar, porque de alguna forma nosotros podemos ir por la vida mal encausados, mal enfocados hacia los objetivos. Entonces hay muchas personas que de alguna manera sienten que por no haber hecho algo, no alcanzar algo, no ostentar, en este caso, un título, no pueden acceder a un objetivo, digamos, singular. Y eso tiene que ver con los detalles, ¿no? Entonces, cuando se miran ya las cualidades, ya, digamos, a juzgar el carácter de una de estas dos personas, entonces hay una diferencia abismal, y también surge otra curiosidad, porque pues ya cualquier persona que entra a mirar, digamos, el comportamiento entre estas dos personas, pues automáticamente va a notar, digamos, la diferencia. Y la diferencia no es
simple vista como debiera ser, ¿no? Que el profesional de alguna forma fuese mejor persona que el no profesional. Ahí hay una situación bastante interesante y eso tiene que ver con los detalles, tiene que ver con los detalles de la vida, sobre todo los detalles del éxito, porque independiente de los escalafones, digamos, académicos, ambos están devengando la misma mesada, o sea, la misma cantidad. No es que el uno por ser profesional y el otro por no ser profesional están en desventaja, digamos, monetaria. Están en igual de condiciones, tienen todas las mismas, digamos, garantías, tanto económicas como de seguridad y todo ese asunto. Ante la situación de esta cosa, entonces decimos, claro, muchas veces nosotros podemos ganar, pero no saber por qué ganamos, o poder estar en un lugar y no saber por qué estamos en ese lugar, o no entender qué representa, digamos, nuestra persona, nuestra racionalidad, que es importante entender dentro de los detalles. Y esto, claro, visto desde nuestra posición de empresarios, nos ayuda mucho a entender y sobre todo a quitar muchas cargas, mucha presión social, porque nosotros vivimos en un mundo donde hay demasiada presión social. Nosotros vemos los papás, algunos papás estresados hasta la médula con el tema de la realización académica de los hijos, porque de pronto ellos no lo pudieron tener. Entonces ellos sienten que si estos hijos logran ese anhelado título, entonces ellos son felices, tanto ellos como papás o los hijos, y ocurre que no es así. Hay una cosa que es muy importante y es, digamos, en cierta manera la realización, de la cual hemos enfatizado muchísimo sobre lo que es la realización, la importancia de entender la realización, porque la vida a nosotros nos mide por resultados, o sea, por resultados, es decir, y los resultados son no los resultados, digamos, exógenos, digamos, los que trata de imponer la presión social, sino ese resultado un poco más endógeno, más personal, porque parte de nuestros sueños. De ahí que si uno como persona, si tiene un sueño y no lo logra alcanzar, pues ahí ya empieza a haber una situación compleja, porque es una frustración que va a estar de alguna manera manifiesta. Entonces decimos, una persona que sin ser profesional llega, digamos, a ser congresista, esa persona tiene un mérito altísimo, esa persona se siente sumamente realizada, porque obviamente lo alcanza y eso es emprendimiento. Entonces, para mirar la situación, que lo que pretendía esta persona, decir que no debía llegar una persona en esas condiciones a estos lugares, entonces ahí, como dice, dialogando, pudo tener otro punto de vista, que eso es muy importante. Entonces, quien llevaría en este caso, entonces la observación sería las personas que estando facultadas no logran alcanzar. Y eso es cuando vemos que el éxito o la realización o la consecución de logros es totalmente distinto a lo que una persona de alguna manera medianamente espera. Eso es como cuando uno monta un negocio. Cuando uno monta un negocio, uno obviamente lo deja muy despistado porque uno piensa que es abrir el negocio y ya, y que los clientes aparecen y que esto por aquí, esto por acá y ya, y listo. Y sucede que no es así. El negocio nos insta a que nosotros desarrollemos unas cualidades que ya tenemos, unas habilidades que ya tenemos, simplemente hacernos a un lado de todos esos, de alguna manera, etiquetas sociales, todos esos paradigmas sociales y triunfar. Esa es la razón básica por la cual de alguna manera una persona emprende, y el emprender en sí no garantiza éxito siempre y cuando no se coloquen las acciones, que eso es supremamente importante. Cuando miramos el network marketing es de alguna manera lo que insta o inspira este tipo, digamos, de exposiciones, porque está de alguna manera
en el mismo asunto. Digamos que las personas que hacemos network marketing, en la gran mayoría, no nos percatamos de los pequeños detalles, es decir, de saber qué tenemos. Entonces, dialogando también con personas que ejercen el network y que están haciendo el esfuerzo por estar cada día mejores, entonces viene también la misma comparación. Y es que, de alguna manera, las personas que están laborando, sea en empleos o en negocios del cuadrante A de autoempleado, de alguna manera la mayoría de las personas no logra notar la diferencia. Y, por ejemplo, una persona que está atendiendo una droguería, cuando la persona llega a abrir su local, la persona de momento no se da cuenta que nadie le abraza cuando abre el local, que nadie le saluda, que nadie le tiene en cuenta cuando abre el local. O cuando la persona está empleada y llega a su lugar de trabajo, nadie corre a abrazarlo, a saludarlo, a compartirle algo, porque no ocurre. En el network marketing, o sea, cuando nosotros empezamos a movernos en todo ese asunto del network marketing, es totalmente distinto, porque en la medida que nosotros empezamos, obviamente, a no ser pesca de caballo, a ser personas joviales, personas con una, digamos, qué sé yo, con una inteligencia emocional normal, entonces las personas tienden a saludarnos, tienden a tenernos en cuenta, tienden de alguna manera, no sé, a veces a acercarnos una silla o abrirnos paso, alguna cosa, que es algo de lo cual muchas veces no nos percatamos, de toda esa atención que hay, ¿no? De toda esa atención que hay solamente en el ámbito, digamos, de socializar. Cuando entramos ya a lo que tiene que ver con el mercado, con el negocio, nosotros nos encontramos en un espacio donde no hay que pagar arriendos, ni hay que pagarle empleados, ni hay que atender demandas, ni nada de ese tipo de cosas. Y obviamente si tenemos un negocio propio, pues tenemos que estar pendientes de los recibos, tenemos que estar pendientes de si tenemos empleados, tenemos que estar pendientes de muchas cosas, ¿no? Entonces son pequeños detalles de los cuales no nos percatamos nosotros muchas veces porque no nos percatamos. Reitero, estos espacios son para eso, para que nosotros de alguna manera nos demos cuenta de qué tenemos como elementos, digamos, adyacentes, o qué somos nosotros como personas, o la importancia de nuestro sueño, porque en cierta manera, si nosotros miramos la sociedad cómo se comporta, entonces entraríamos nosotros a las comparaciones de por qué este es más alto, o por qué este tiene más, o por qué este tiene menos, o por qué esto o lo otro. Y ese es un error, porque hace parte de los pequeños detalles. Nos vamos dando cuenta de que en la medida que empezamos a darnos cuenta de lo que tenemos y lo que representa lo que tenemos o lo que somos, pues le vamos a dar la importancia, le vamos a dar la prioridad, que es de lo que se trata pues todo esto, y es en cierta manera como descubrir tanto quiénes somos como qué tenemos, y sobre todo qué podemos proyectar, qué podemos nosotros alcanzar, porque eso hace parte de los detalles de la vida, más allá de un negocio, más allá de una profesión, hace parte de los detalles de la vida. Y si ustedes se pueden dar cuenta, van a notar que mucha gente en la vida le va bien, a otras personas no les va tan bien. Eso amerita entender los detalles del por qué una cosa y por qué la otra. Eso es muy importante. Y obviamente, claro, cuando nosotros vemos una persona, digo, pues generalmente, cuando se ve una persona, entonces si la persona de alguna manera está en situación lamentable, hay una tendencia a juzgar, hay una tendencia, digamos, a acusar, hay una tendencia a argumentar muchas cosas. Lo mismo ocurre como cuando vemos una persona que gana, que es exitosa, aparentemente exitosa, también viene como a emitirse un juicio. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta de los detalles, vamos a comprender que hay muchas personas que
ganan, pero realmente no saben por qué ganan. O están en un lugar, pero no saben por qué están. Que es lo mismo que ocurre como con todo este tema de la tecnología. A veces escuchamos decir, la tecnología ha venido para ayudarnos. Digamos que en cierta manera eso es cierto, para la redundancia, pero si empezamos a darnos cuenta de los detalles, no es así. Por ejemplo, si vemos una generación como los baby boomers, que son personas ya que están por los, qué sé yo, 70, 90 años, estas personas, mientras crecían, mientras hacían todos sus temas de juventud y toda la cosa, pues obviamente todo era muy rudimentario para lo que nosotros vemos hoy. O sea que para este tipo de personas sí es una gran ayuda, digamos, la tecnología. Ahora, quienes han crecido en la tecnología no van a notar la importancia de la tecnología, y eso tiene mucho que ver también con el asunto del bienestar. No es lo mismo el padre y la madre que luchan, ¿no? por hacerse un futuro, por hacerse de alguna manera un capital, y estas personas que obviamente les tocó en cierta manera madrugar y negarse muchas cosas en la vida. Entonces se forjaron un capital. De momento, en esa digamos, en esa bonanza, nacieron los hijos, no tuvieron que vivir estas épocas, entonces ellos no van a tener la misma apreciación de ese bienestar. Es una situación, son pequeños detalles. Todo eso tiene que ver precisamente con el asunto, de alguna forma, de emprender. Cuando una persona toma la decisión o las circunstancias le empujan a una decisión de emprender, la persona empieza a caminar un sendero escabroso para muchos, complejo para muchos, pesado para muchos, de sacrificio para muchos, y eso es propio de la persona, de ahí que cualquier logro hacia adelante que dé la persona ya es un éxito. Así muchos vean eso como muy poco. Esos son los pequeños detalles. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de que en la vida tenga esperanza, de que en la vida uno pueda encontrar amigos, de que en la vida uno pueda también encontrar quien le ayude a hacer más ligero el andar, entonces uno debe notar la diferencia, o sea, debe notar ese detalle y tomarlo como algo importante. ¿Por qué? Porque es válido que podamos nosotros reconocer qué es lo que pasa a nuestro alrededor, o sea, ser detallistas en el entendido de darnos cuenta, de percatarnos, para poder notar la diferencia entre una cosa y otra, porque hay mucha gente que sufre, pero mucha gente que no sabe por qué sufre. Hay mucha gente que se esfuerza, pero no sabe por qué se esfuerza. Hay mucha gente que intenta alcanzar algo, pero no sabe por qué no lo alcanza. Y es muy factible que mucha gente que intenta alcanzar algo no lo logre. Y obviamente, pues, va a ser una situación muy difícil para esa persona en su conciencia, en su emocionalidad, porque la persona va a decir, yo me he esforzado mucho y no he alcanzado, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con esos pequeños detalles fundamentales, digamos, de lo que es el emprendimiento. ¿Qué es lo que le queda a uno más práctico? Es precisamente entender por qué las cosas, y dentro de ya de todos los pormenores del emprendimiento, también se deja de un lado lo más importante, que es el conocimiento. O sea, el conocimiento es lo más importante, que hay conocimiento y hay acción. A veces pensamos que por la acción logramos objetivos, que por la acción logramos resultados, y no es así, porque podemos accionar mal. Por ejemplo, vemos nosotros el cuadro del Congreso de Colombia, donde hay muchas cosas que mucha gente diría, no, pero no se lo merecen por esto y por lo otro. No, ahí está el resultado, ¿no? Entonces, mucha gente quizás se ha esforzado, porque cuando ustedes ven una campaña electoral, hay mucha gente que se postula, hay muchísima gente que se postula, pero obviamente el 95% no llegan, no logran alcanzar, y esa regla aplica para todo, sobre todo cuando son
desafíos importantes para el ser humano. Entonces, muchos pujan por alcanzar algo, pero no todos lo logran. No todos lo logran, y eso es un plan importante entenderlo, porque hasta ahí también podemos notar un detalle, sobre todo con este tema del network, de que mucha gente, no sé, por alguna extraña razón le exige demasiado a una profesión como esta, a un negocio como eso, que lo que ha hecho es facilitarle la vida, es mostrarle una perspectiva de alcance, una perspectiva de logro, pero por una extraña razón no se logra notar ese detalle, porque esta es quizá, digamos, la única profesión donde de entrada la persona va ganando, de entrada va ganando, es decir, no hay ninguna posibilidad de fallar. Sin embargo, las personas fallan, que eso es bastante curioso. Ese es un detalle que uno lo ve constantemente, porque es la forma más extraña de que una persona quiere ganar, pero hace todo para no ganar. Hace absolutamente todo para no ganar. Qué cosa tan compleja. Y por eso encontramos nosotros un sinnúmero de quejas allá afuera de personas dando botes, andando a ciegas por el mundo, por la vida, sin entender qué es la vida o qué están haciendo, cuál es su función. Y vemos mucha gente culpando a todo el mundo, y esa es una situación de un detalle fundamental dentro del emprendimiento. Porque cuando ustedes ven, o sea, a ustedes, por ejemplo, los llaman a ganar, los llaman a mejorar, los llaman a ser mejores personas, los llaman a que tengan desarrollo personal, a que sean personas emprendedoras, obviamente. Pero a eso nos llaman siempre. Pero por una extraña razón nosotros no queremos hacer las cosas, ¿no? Digo genéricamente, porque yo sí lo quiero hacer, y yo sí, pues por eso hago hincapié en todos esos detalles, porque me percato de los detalles, y con base a eso, pues se exponen situaciones que son muy importantes, porque son los detalles de la vida, que al hacer balance al día de hoy, yo me puedo sentir supremamente agradecido, con una enorme ventaja sobre mí mismo, no sobre las demás personas, sino sobre mí mismo, porque de alguna manera uno se propone cosas y las alcanza, las logra, y eso es una gran satisfacción, y uno entonces ya no está compitiendo con el otro, porque eso es una tontería, y esos son pequeños detalles. Entiendo de antemano todo este asunto del network por lo que representa, ¿no? Que es, como digo, un negocio que no le exige a una persona ningún esfuerzo, digamos, extra, ningún esfuerzo extra, solamente le pide a la persona que tenga un sueño y que sea responsable con ese sueño, más nada. Cualquier otra cosa demanda esfuerzo, sacrificio, compromiso, demanda muchas cosas, porque también para perder se requiere compromiso. Y eso es sumamente importante. Entonces, la regla de juego de la cual hablaba José hace un momento, las reglas del juego, hay una situación que es bastante particular dentro de todos esos detalles de la vida, los famosos detalles de la vida. Hay un cantante que se llama Bad Bunny, o el Conejo Malo, y es el artista, músico más exitoso hoy. Y lo irónico es que ese señor no canta. Qué cosa tan extraña. No canta, sin embargo, es el artista más cotizado en el mundo. Y entonces decimos, no se lo merece. No se lo merece, porque hay personas que cantan mejor, hay personas que suben al bus y cantan muy, muy bien, pero estas personas no logran alcanzar a pagar, digamos, la habitación del diario. Y entonces les toca unas veces cantar y otras veces mirar quién está descuidado para tratar de sobrevivir. Entonces podríamos decir que eso es una paradoja, que eso es una ironía. Pero ¿qué hay ahí? Están las reglas del juego. Y las reglas del juego establecen que uno tiene que ganar, o sea, uno tiene que aprender a ganar. O sea, uno tiene que aprender a ganar por lo mismo que se establece, que la vida nos mide por resultados.
la vida nos mide por resultados. Entonces, no es una cuestión de merecimientos, no es una cuestión de títulos. Eso es un tema que ya voy a hablar de eso, al cual de alguna manera se convoca a la población mundial a que vaya en una dirección totalmente contraria a lo que es la vida, a lo que es la misma realización de la vida, a lo que son los objetivos. Es algo bastante complejo, porque mucha gente va caminando hacia el mismo fracaso, hacia la misma derrota, creyendo alcanzar o ir en pro del éxito, que esa es algo bastante preocupante. Entonces, claro, cuando hay algo o alguien que de momento como que aparentemente rompe esas reglas sociales, o esos postulados o esos paradigmas de lo que creemos nosotros que es el éxito, entonces se va en lanza en riste contra esa persona, ¿no? Entonces, el Bad Bunny, que obviamente uno escucha a Bad Bunny y dice, esta persona no canta, ni sabe cantar, ni canta, ni hace música, pero ahí tiene de alguna manera una resultante. Y claro, esto cae como una bofetada a las personas que creen tener o ser algo o tener algún talento y no logran destacarse. Es la misma situación como cuando muchas personas llegan al Senado y obviamente pasan por encima de mucha gente, no porque los pisoteen, sino porque tienen la fuerza, tienen el emprendimiento para alcanzar cosas, y eso tiene que ver con las reglas de juego. Esas reglas de juego, o sea, aprender las reglas de juego de la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque es ganar. Es ganar, entonces nosotros tenemos que entender por qué, por dónde ganamos, ¿no? Por dónde ganamos, obviamente sin hacerle daño a nadie. Pienso yo que este señor Bad Bunny no le está haciendo daño absolutamente a nadie, a pesar de que él no canta. La gente, una gran parte de la humanidad acoge su producto y ahí está el resultado. Eso es inevitable, eso es contundente, y esos son pequeños detalles de la vida, pequeños detalles de la vida. Hay mucha gente que se ocupa en el que la otra persona no debió tener esto o aquello, y claro, va a desgastarse mucho, va a sufrir mucho, porque eso es inevitable. Entonces uno tiene que darse cuenta de eso, cómo enfocarse, cómo enrutarse y entender los detalles, ¿no? Las cosas que tiene uno favorables, aquello que a uno le hace feliz, aquello que a uno le satisface, que eso es supremamente importante. Porque el emprendimiento, ante cualquier situación, tiene un marco que se llama la anticipación. La anticipación. El emprendimiento rompe con todos los esquemas. El emprendimiento rompe con todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque el emprendimiento surge por la necesidad de realización de los individuos, de los seres, tanto animales como humanos, buscan realizarse, porque eso es como una consigna, es decir, es como el que quiere respirar y no puede, él tiene que hacer el esfuerzo por respirar, porque eso hace parte, digamos, de la vitalidad, hace parte de la naturaleza, hace parte del compromiso, y sobre todo hace parte dentro de las competencias naturales, y es ser persona. Entonces, el león, por ejemplo, si el león no sabe cazar, eso es complicadísimo, eso es una tragedia, eso es una cosa supremamente trágica, porque la naturaleza del león es que pueda cazar. Entonces, en ese orden, la naturaleza de un ser humano es que pueda ganar, que aprenda a ganar. Entonces, el error, y ese es un detalle ya grande, garrafal, el error es pretender que una persona llegue a una institución y esa institución lo haga ganador. No es posible. Ahí está el caso, más de 40 congresistas no tienen la primaria. Los otros dicen, porque obviamente no hay una regla que diga certifique lo que dice, no, porque la persona dice que pasó por un curso de aquí, un curso de allá y eso, pero es decir, haciendo el ejercicio, el 70% del Congreso de Colombia no tiene los estudios, pero eso no es problema. El problema no son los estudios, porque finalmente es lo que la persona pueda hacer, es lo que la persona produzca. Eso es lo importante. O sea que antes de irse, lancen riste contra estos señores y señoras
lo que hay es que decir que la educación no sirve, porque si la educación sirviera, entonces no le daría paso desde el punto de vista democrático a los que no tienen estudios. Lo que quiere decir que los que tienen estudios deben de tener un mayor argumento, una mayor propuesta, una mejor forma de poder llegar a la gente, de ser convincentes ante la gente, porque una persona que se lanza a una curul debe tener la habilidad de ser convincente, de ganarse a la gente, Entonces, si una persona que hizo todas las carreras y las maestrías no aprende a ganarse a la gente, quiere decir que eso es un fracaso como proyecto académico, como currículum académico, y esa persona tiene que replantearse sobremanera. Pero ¿qué es lo que realmente sucede allí en esta situación? Cuando la persona va a la academia, va con la mentalidad de emplearse. De hecho, muchas personas, claro, ya profesionales con todas las maestrías terminan siendo subordinadas de estos congresistas que no tienen academia. Qué cosa tan curiosa. Esos son pequeños detalles. Cuando uno mira el emprendimiento como tal, el emprendimiento subordina a lo técnico, porque lo técnico generalmente carece de sueños. Toda empresa es llevada adelante por soñadores. Y los soñadores contratan técnicos. Es así como funciona, son pequeños detalles. Y ahí que la clave está, por supuesto, en el emprendimiento. Entonces, cuando empezamos a analizar todos esos pormenores y por qué surge toda esta situación, entonces, claro, porque hay una desviación, a propósito. Tengamos en cuenta que lo que nosotros vivimos como sociedad es una subrealidad. O sea, nos meten como a una caja y a vivir una realidad que no es real. Y eso tiene que ver con la anticipación. Hay una serie de literatura que obedece a la anticipación. Yo quizás desde muy pequeño he tenido la fortuna de encontrarme con todo ese tipo de literatura y he dedicado mucho tiempo a investigar, a indagar y sobre todo a darme cuenta entre una cosa y otra. ¿Qué significa lo que es literatura de anticipación? Es aquellas personas que en un momento de la vida lograron escribir cosas que podrían surgir a futuro. O sea que son personas que podemos decir los diseñadores del futuro, porque lo que hoy vemos no es de hoy, lo que hoy vemos no es de hoy, lo que hoy vemos es de ayer. Hace algunos días atrás hablaba de Isaac Asimov. En su época, de lo que él escribe en la época, obviamente pues no había ni señas ni vestigios de lo que podía ser, pero él escribe de una manera muy práctica y muy precisa sobre todo ese tema de la robótica y lo que se denomina la inteligencia artificial y todo ese asunto. Y hoy estamos viendo eso que se escribió hace mucho tiempo. Hay una persona que estaba por ahí, se puso a mirar y dijo: esto va a ser así, para el 2022 va a haber esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Se llama anticipación. Y la anticipación obviamente despierta como una sensación conspirativa. Hay una gran conspiración en el mundo, por eso vivimos una surrealidad. Esa surrealidad que nos lleva a creernos una película. Nos lleva a creernos una película y a vivir una película que no es nuestra y a vivir, de hecho, unas tragedias que no son nuestras y unas escaseces que no son nuestras y unos problemas que no son nuestros, es decir, que no son reales, que obedecen de alguna manera a una especie de ficción, ¿no? Entonces es más ficción lo que vive la humanidad hoy que la misma realidad. Entonces, hoy pensamos que eso que nosotros vemos como inteligencia artificial y todo eso es una cuestión de la panacea. No, eso ocurrió hace mucho tiempo, hubieron situaciones, como por ejemplo escuchamos hoy a muchos papás que dicen, o mucha gente que dice, quítale al niño la tablet y dale un libro. Entonces la persona no comprende
que el niño puede aprender por la tablet. Es más práctico y yo sostengo que hay que darle una tablet al niño y al papá hay que llevarlo a la escuela. O sea, al papá hay que llevarlo a la escuela para que aprenda a manejar la tablet que el niño ya sabe manejar. O sea, lo que hay es que encauzar las cosas de una manera correcta porque esa es la forma más práctica. Digamos que sobre ese punto los adultos tienden a negarse a la tecnología. Entonces, al negarse a la tecnología, dejan en los niños la tecnología, pero ellos no son responsables porque a ellos hay que conducirlos. O sea, que quienes deben estar a cargo de la tecnología deben ser los adultos para que puedan orientar a los niños cómo darle el uso correcto a la tecnología. Entonces, no es decir que quiten algo que es inevitable, porque eso no lo puede parar nadie. El tema de la tecnología, el tema de la información, no lo puede parar nadie. Entonces hay muchos padres que le dicen al niño, no lea el libro tal. Ese es un error. El padre debe sentarse con el niño a leer el libro tal, porque ese niño tarde que temprano va a leer el libro. Por eso, cuando nosotros vemos que los niños son uno hasta los, qué sé yo, hasta los 5 años, pero después ya los niños son terribles, porque ellos dicen, me engañaron. O sea, me engañaron, entonces ese es un error, digamos, de la mayoría de papás. ¿Por qué? Porque tratan de pensar que el niño va a estar en una conciencia de ingenuidad toda la vida, y ese es un error. Entonces hay muchas cosas que no son ciertas, como decirle al niño que viene el Papá Noel a las 12 de la noche y le da regalo, y el niño después se da cuenta que dice, o sea, como me engañaron con eso, así como me engañaron con eso, me engañaron con todo. Son pequeños detalles, son pequeños detalles. Entonces, en ese ejercicio de la anticipación, hay una serie de libros, digamos que ya en lo moderno, que también es otro tema a discutir, el tema de la modernidad, aparece Frankenstein. Frankenstein es una anticipación, ¿no? Si ustedes han leído Frankenstein, se dan cuenta del tema, que es muy futurista, pero aparece Julio Verne con Viaje al fondo del mar o Viaje a las estrellas, no sé, y hace algo del cual surgen muchos inventos, muchísimos inventos y un desarrollo como el que nosotros vemos en la vida práctica. Aparece, digamos, la misma máquina del tiempo, ¿no? La máquina del tiempo, aparece ya la guerra de dos mundos, ya es lo que más se ajusta de alguna manera a eso que estamos exponiendo acá, porque tiene que ver con la lucha de clases. Nosotros vivimos en un submundo o en una subrealidad donde nos ponen a luchar, y la gente lucha y lucha con el vecino y ve como enemigo el vecino, y ocurre que el enemigo no es el vecino. Mucha gente la ponen a luchar, y el que es de verde lucha con el azul, y el enemigo no es el de color. Entonces la gente va luchando sobre situaciones, sobre ideologías, sobre cosas, y se desvía del verdadero punto, del verdadero problema. Considero que el gran problema de la humanidad es la parte económica, porque vivimos en un mundo que se mueve con dinero, pero a la gente le han enseñado desde la cuna que el dinero no es importante. Entonces son situaciones complejas, son pequeños detalles. Nosotros vamos creciendo y vemos una cantidad de incongruencias que obviamente si nosotros no leemos, si nosotros no tomamos las riendas de darnos cuenta cómo es el tema y qué es el conocimiento en sí, entonces vamos a estar despistados y vamos a estar suministrando ideas, consejos que no son ciertos, porque lo que hace en cierta manera la academia está diciendo en la realidad que no es cierto, que no sirve para nada, que es obsoleto. Entonces hay muchas cosas que son obsoletas, pero sentimos nosotros que hemos de tener un gran compromiso con ello, sentimos nosotros que tenemos una gran responsabilidad con muchas cosas, con muchas de lo que siempre de alguna manera se expone acá, con muchas ideas sin sentido, con muchas creencias sin sentido, que eso es sumamente importante. Entonces, dentro del ejercicio de la anticipación, hay de alguna manera 3 o 4 obras que son claves dentro de este ejercicio, porque, digamos, hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Es un libro escrito ya a finales del siglo XX, donde, claro, al leerse el libro, se está hablando sobre el futuro, ¿no? Ese es un libro clave, fundamental.
Luego viene un libro que se llama El Mundo Feliz. Ya es sobre los años 20 del siglo, este siglo que termina, el 20. Y luego viene un libro que se llama 1984, ¿no? De George Orwell. Y después viene un libro que se llama Úrsula, que tiene que ver con todo este tema del manejo social, el control social y todas esas cosas que se hacen sin que la persona se dé cuenta. ¿Por qué? Porque hay información encriptada, hay información que no sale a la luz, hay un conocimiento que está hermético, supremamente hermético, y esto es de inclusive el libro por excelencia, el libro de anticipación más grande, y es el que ordena todo esto, que es la Biblia, es un libro de anticipación. Entonces, a partir de todas esas cosas, empezamos a darnos cuenta que tenemos que notar o percatarnos de los pequeños detalles, porque los pequeños detalles son claves, son fundamentales para la hora de que nosotros podamos aproximarnos a la realidad, podamos aproximarnos a la verdad. Y eso es sumamente importante, porque podemos hablar de la verdad con propiedad. Y siempre he dicho que una de las formas más prácticas de verificar la verdad es por los hechos, de ahí que no es lo que soy, o sea, lo que digo ser no es sino lo que se ve, o sea, lo que es, o sea, los hechos. La verificación por los hechos es la forma más práctica de llegar a la verdad. De ahí que nos decimos, hemos estado engañados, ¿no? O hemos querido estar engañados, o queremos estar engañados. Eso es una de las cosas importantes entre los detalles, porque cuando uno empieza a crecer, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué si una persona trabaja, por qué no tiene plata? Entonces decimos, alguien puede decir, no, es que así es la vida. Error, eso es una respuesta incorrecta, esa es una respuesta irresponsable. Eso tiene que profundizarse e indagar por qué ocurre eso, y eso es bastante importante. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, digamos, los protocolos de los sabios de acción, entonces dice que hay, obviamente, un organismo secreto, evidentemente, así es. El libro La riqueza de las naciones, de Adam Smith, habla de una mano invisible. Siempre hay una mano invisible moviéndose en todas las esferas hay una mano invisible moviéndose. Hay una mano invisible en la cual le dice a una persona, usted es bueno para atracar, y la persona sale a atracar. Y hay conglomerados, y hay organizaciones para atracar, ¿no? Como hay organismos protegidos por el Estado para hacer terrorismo. Todo eso es real, como hay un montón de gente programada para trabajar. Entonces, cuando ustedes ven y empiezan a analizar los pequeños detalles de un individuo, entonces ustedes se van a dar cuenta que la persona, y uno tiene que hacer la pregunta si la persona realmente trabaja porque le gusta o quiere ganar dinero. Y entonces nos vamos a dar cuenta que es bien irónico, o sea, es bien extraño, porque hay personas que solamente trabajan por trabajar, y es decir, trabajan por trabajar, y usted los ve constantemente todo el tiempo, están trabajando, pero ellos no se percatan si lo que están haciendo es correcto o no, porque ellos están trabajando. De hecho, el día que las personas, algunas no trabajan, se desesperan, entran en angustia, pero ellos no saben si verdaderamente están progresando, si están avanzando. Todo eso tiene que ver con ese manejo, con ese control, ¿no? Con ese control, porque es tergiversar de alguna manera los objetivos, las razones, las vistas, los puntos de vista, se tergiversa de una manera simple, que la persona cree que lo que está haciendo es bueno, y la persona justifica lo que está haciendo. Usted le pregunta a una persona que trabaja en la PONA, le justifica de todo eso. Obviamente, digamos, medianamente se lo justifica, porque cuando usted ya hace la confrontación, la comparación ya mediante la resultante, entonces la persona se da cuenta que ya no es así como está. Por eso, cuando uno va caminando por la vida y se encuentra con el cuadrante, eso le cambia la perspectiva. Y ahí uno empieza como a despertar esa inquietud por darse cuenta de que algo no está bien, y empieza a darse cuenta de los pequeños detalles que hacen parte de la vida. Entonces, esos libros que pues para muchos, para la gran mayoría, son poco conocidos, y por ende, claro, cuestionados, son confrontados, porque algunas instituciones de alguna manera los prohíben, que me
parece a mí un error garrafal, porque la información hay que verificarla y pues yo he sido siempre un poco sobre esa parte, sí, muy emancipado, y he leído mucho porque me gusta ese tema de escudriñar cosas y descubrir cosas y darme cuenta un poco de las cosas como son, y por eso pues, le hace uno quizá un espectro mayor que le permite ver desde diversos puntos de vista las cosas, y pues termina uno de alguna manera también anticipándose a los eventos, porque cuando uno ve a una persona haciendo algo, entonces uno, por eso que está haciendo, entonces uno puede decir, así como alguien dice por ahí, que eso es filosofía popular, dime con quién andas y te diré quién eres, o dime con quién andas y te diré a dónde llegarás, ¿no? Esos son principios que los hemos escuchado tanto, que no nos percatamos. Y obviamente, claro, entramos ahí un poco despistados, pero tiene sentido. Normalmente, si hacemos una cosa o si estamos en un grupo, de acuerdo a lo que envuelve ese grupo, digamos, si a ese grupo lo embarga el emprendimiento, ese grupo va bien, ese grupo tendrá un final, o más bien un futuro muy próspero. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera del emprendimiento. El emprendimiento es lo que debe hacer cualquier persona en la vida. Sin embargo, mucha gente no emprende porque la gente considera que debe hacer algo para lo cual estudió, que eso es un error. Eso es un error garrafal, porque la pone a decir, ¿cómo va a decir eso? Lo que pasa es que la persona debe leer un poco, porque realmente se supone que si una persona se forma, esa persona sí o sí debe estar en una posición, digamos, al menos superior para sí misma, pero vemos que las personas que normalmente estudian terminan empleadas, y finalmente eso no es un gran logro. ¿Por qué? Porque es una cuestión momentánea. Al final la persona se da cuenta que no fue buena decisión, pero muy al final, pues sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas mayores, lo que llaman mayores, esos que llaman señores, personas ya que han pasado todo ese ejercicio, yo dije, si pudiera devolver la vida, no haría eso que hice. Y eso para mí es una ventaja, poder acercarme a las personas que ya han pasado por donde quizás vaya a pasar este techo, y decir, y escuchar y darme cuenta de esos pequeños detalles. Por eso mismo que estoy diciendo. Entonces, el tema del network como tal tiene muchos detalles, y todos los detalles son favorables, pero no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Porque de alguna manera no hay atención sobre ello, y por eso es importante, digamos, estos espacios. Entonces, mediante lo que es la anticipación, entendemos lo siguiente: la anticipación es emprendimiento. Nosotros tenemos que ser anticipados siempre. No ir a la cola, tenemos que ir a la cabeza. ¿Y qué es ir a la cabeza? Anticiparse. Veamos nosotros, por ejemplo, el ejercicio, o más bien la mentalidad o la emocionalidad que tiene el empresario, digamos, de los restaurantes, del gourmet, de los alimentos. Esta persona primero se levanta y se imagina que va a llegar mucha gente con hambre. Entonces la persona dice, como van a llegar con hambre, entonces yo tengo que adelantarme a hacer vianda, a hacer comida. ¿Para qué? Para que esas personas satisfagan su hambre. O sea que voy a ofrecer un servicio. ¿Eso qué es? Anticipación. Porque usted no puede decir, voy a esperar que ellos tengan hambre y vengan qué quieren, entonces yo les hago de comer. No puedo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que acuden a ese restaurante son empleadas y tienen una fracción de tiempo muy limitada, lo que quiere decir que el alimento ya está listo para que esa persona salga de su hora, se abastezca y vuelva a su trabajo. O sea, eso se llama anticipación. ¿Qué es un empresario? Una persona que se anticipa ante todos los eventos. Una persona que dice, yo sospecho que va a llover, voy a preparar paraguas.
¿Para qué? Para que la gente no se moje, entonces la persona adquiere mis servicios. ¿Por qué? Porque yo le estoy proveyendo esa parte. Eso es anticipación, son pequeños detalles. Son pequeños detalles. Entonces uno dice, bueno, dicen que hay mucha polución, hay que mucho humo, mucho smog en el ambiente, entonces es posible que la gente vaya a empezar a padecer problemas respiratorios. Entonces voy a tener mucho ganoderma. ¿Para qué? Para que esa persona pueda de alguna manera efectivamente poder resolver su tema respiratorio. Entonces, en ese orden se van dando situaciones en las cuales vamos comprendiendo cosas claves, cosas importantes para darnos cuenta que son pequeños detalles, ya que a veces no nos percatamos que tenemos porque estamos inmersos, ¿no?, como una especie de totalidad del mundo y pendientes de todos los pormenores del mundo, y ocurre que no es así, porque digamos, el emprendimiento es esa anticipación, y ese es un gran detalle, porque a veces esperamos que de alguna manera nos programen o nos den la hoja de ruta para accionar, cuando somos nosotros que tenemos que programarnos, cuando somos nosotros que tenemos que establecer la hoja de ruta, porque esa es la función. O sea, el emprendimiento es lo que mueve el mundo. No es ni la academia, ni lo técnico, ni nada de eso por el estilo. Es el emprendimiento. O sea, el emprendimiento surge como de otra esfera, como de otra fuente, porque hay una visión totalmente distinta y obviamente un accionar totalmente distinto, que eso es bastante importante para ir comprendiendo un poco, digamos, esto de la vida y entendiendo las reglas de juego, porque ante cualquier cosa hay que ganar, ante cualquier situación hay que ganar, y si uno no está en perspectiva de ganar, pues está pasándola mal, porque claro, no puede estar distraído, pero es que al final uno reacciona, al final uno reacciona, pero cuando uno reacciona, pues obviamente pues uno siente que ya es un poco tarde, porque uno siente que la vida se le ha pasado haciendo uno cosas sin sentido, cosas muy torombolas, pero cuando uno tiene de alguna forma, de alguna manera tiene como ese detalle de percatarse de los detalles y como de elegir, ¿no?, hacer la mejor elección de la vida, porque elegir es muy importante. Hay mucha gente que elige, tiene la capacidad de elegir. Es muy reducido el número de personas que tienen la capacidad de elegir. La mayoría de personas están supeditadas a que otro elija, ¿no? Por ejemplo, una persona se deja alcanzar de la economía y entonces, ¿qué le toca elegir? Lo que caiga, o sea, lo que caiga. Entonces la circunstancia hace, y hay mucha gente que está muy apurada, que esa es una de los dilemas más complejos del ámbito laboral. La persona que está en el ámbito laboral es una persona que de alguna forma el mismo digamos, control social la ha metido ahí, y salir de ahí no es muy fácil, es bastante complejo, porque la persona queda como amarrada. Es decir, la persona cuando está trabajando no se percata de proyectarse porque está trabajando. Cualquier espacio que le queda la persona dice debo descansar, y cuando la persona no está trabajando pues está buscando trabajo, o sea, no tiene tiempo para nada. Y eso es triste, porque esa no es la función de un ser humano. Los seres humanos nacimos o fuimos creados para la mayordomía, para la administración, para llevar a cabo las cosas en buen término, no para actuar, digamos, en esclavitud, o sea, robots. Un esclavo es un robot. Ese es el término desde la antigüedad de los sumerios. Se establece a los esclavos como robots. De manera que en ese orden vamos entendiendo cositas, pequeños detalles. Aquellas personas que de alguna manera tienen un negocio, pero lo ven muy poco porque ellos sienten que es ser un negocio estresante, un negocio que les exige, un negocio que les dice hay que invertir millones, hay que expandir el local, hay que contratar más empleados, hay que traer no sé qué y eso y lo otro, y ese no es. Eso es un detalle muy torambolo, porque el detalle es cuando uno dice, en este negocio veo que a mí se me trata bien, o sea, que el mismo negocio me da esa sensación de que soy una persona digna, porque no estoy haciendo un negocio mediocre, un negocio, como dicen en la calle,
chichipato, sino un negocio grande, a lo grande, ¿no? Con todos los pormenores que tiene un negocio de verdad, pero sin embargo lo veo pequeño. Que el negocio es pequeño porque yo me veo pequeño, o sea, yo me veo pequeño y es un gran problema de autoestima. Y ese problema de autoestima es el que empieza un negocio como estos, una profesión como esta, empieza a corregirnos, empieza a direccionarnos. ¿Por qué? Porque lo primero que toma es nuestra autoestima y obviamente uno en la vida, ¿por qué no triunfa? Por falta de autoestima. ¿Por qué? Porque uno no cree, porque uno no confía en uno, porque uno de alguna manera siente que uno no sirve para nada o siente uno que todo el mundo lo va a ir menos a uno. O sea, es un gran problema de autoestima y eso no se corrige en ninguna academia. Este negocio empieza a corregir todas esas situaciones, empieza a corregir todas estas situaciones porque es un negocio real, ¿no? Que tiene que ver con la esencia nuestra, que es la humanidad, socializar. Entonces nosotros nos vemos constantemente con personas y personas que siempre están dispuestas a decirnos echa para adelante, aquí está esta herramienta, aquí está esto, echa para adelante. ¿Por qué? Porque esa es básicamente la naturalidad del negocio, que como hemos dicho en otros espacios, es un negocio que viene para reparar nuestras deficiencias emocionales, pasionales, cognitivas, inclusive naturales y biológicas por excelencia. Entonces debemos dejarnos siempre tratar y ese es un pequeño detalle. O sea que el gran detalle es que las personas sean muy duros, sean demasiado duros, porque muchas personas para ir a sus trabajos van contra la lluvia, contra los trancones y obviamente en eventuales casos contra madrazos de sus jefes, pero ellos se quedan ahí porque tienen una deuda que es la que los empuja. O sea, no es la voluntad de ellos, sino las circunstancias que los tienen ahí en la encrucijada, o las personas de alguna manera no logran ver eso como una situación grave, porque eso está atentando contra la dignidad de un ser humano, pero las personas de alguna forma no ven la posibilidad de tratarse bien, de consentirse a sí mismos, de verse en un lugar con una gran posibilidad, porque cuando nosotros vemos este modelo, este tipo de emprendimiento, es un tipo de emprendimiento ideal para cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque está basado en la ayuda al otro. Me gusta, me encantaría que avanzaras, me encantaría que me superaras, me encantaría que el sueño se cumpliera, ¿no? Es totalmente distinto porque afuera el diseño o el manejo social o el control social está diseñado para que la gente se arruine, para que la gente se eche zancadillas, se haga trampa y todo ese tipo de cosas. Y obviamente vemos un mundo donde no va a ganar. ¿Por qué? Porque así no se puede ganar, esas no son las reglas de juego. Entonces las reglas de juego son cuando podemos jugar y podemos ganar, y sobre todo ayudando a otros a ganar. Esas son las reglas de juego. Y eso es básicamente cuando nosotros podemos hacer algo sin que pisoteemos a los demás. Esas son las reglas de juego que crean satisfacción en todo el sentido de la palabra. Porque tengamos en cuenta, la vida siempre nos pide por resultados, no es por lo que decimos que somos o por un título que ostentemos. Eso está mandado a recoger por lo expuesto anteriormente. De manera que en ese orden se van alcanzando situaciones que son supremamente importantes. Entonces decía que el ejercicio de emprender es poder proyectarse. ¿Y eso qué hace? Eso nos desafía a ser creativos. Nos desafía a ser creativos. La primera creatividad que surge es el conocimiento. ¿Por qué? Porque uno sí debe estar claro qué es lo que está haciendo y en qué consiste lo que está haciendo y qué obtiene uno si hace lo que hay que hacer. Entonces eso es sumamente importante porque apacigua la incertidumbre, porque no hay nada más complejo que uno esté haciendo algo que no sabe si es o no es. Ustedes se imaginan cómo es la emocionalidad de una persona, para algunos de los presentes que tienen autoempleos, la emocionalidad de esa persona que tiene el local, que este mes cerró a ras. Y entonces empieza hoy arranca el mes y la persona dice, ¿será que podré cumplir con lo que son las acreencias, ¿no? Los gastos fijos? Porque empieza el mes y cuando empieza el mes, entonces uno dice, bueno, ya debo pagar tanto del local y tanto de los empleados, pero luego que las ventas están muy bajas. El mes pasado
pasamos a ¿será que me tocará hacer otro préstamo para poder cubrir el mes? Esa es una situación, eso se llama incertidumbre. Eso se llama incertidumbre. Eso se llama incertidumbre porque esa persona que va con el negocio, inclusive cuando el negocio va bien, también surge la incertidumbre, porque cuando el negocio va bien, con toda certeza va a aparecer la competencia. Competencia que generalmente surge del interior del mismo negocio, porque fue una persona empleada que dijo esto como que funciona, yo me abro de aquí y monto uno al frente. O sea, hay una incertidumbre por todo lado, incertidumbre por todo lado. Entonces uno dice, ¿por qué debo vivir yo con esa incertidumbre constantemente? ¿Por qué vive la gente con incertidumbre? Porque no tiene la habilidad de ser inteligente, y es informarse, porque no se pueden hacer las cosas a la ciega. Y esos son pequeños detalles, que son fundamentales. Entonces, digamos que en cierta manera la virtud está en los detalles. Y la diferencia está en los detalles y poder percatarnos de los detalles, porque mientras nosotros no nos percatemos realmente de qué tenemos, obviamente no vamos a avanzar como queremos. ¿Por qué? Porque no nos percatamos. Ahora bien, estamos acá, ¿por qué? Porque nos hemos percatado. Hay personas que no se han percatado y ese es el punto. Al no percatarse, las personas siguen ahí dando tumbos en la vida hasta que por allá se percatan. Y entonces dicen, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿O cuánto tiempo he perdido por no hacer lo que debía haber hecho hace mucho rato, y era percatarme? Porque mucha gente considera que la información no es importante, y es lo más importante. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho demasiadas veces, y eso tiene que ver con la proyección. La proyección no es caminar hacia adelante, la proyección es informarnos. ¿Por qué? Porque el mundo está anticipado desde hace, valga la redundancia, muchísimo tiempo. Todas las cosas que están pasando, ya alguien había dicho que esto iba a pasar. Que la gente le iban a entrar en unas verdades que no eran ciertas, y en unas ideas que no eran ciertas, de unos conceptos que no eran ciertos, y iban a hacer unos trabajos que no eran de alguna forma satisfactorios, no eran remunerados, y en eso está el mundo. Pero ¿por qué mucha gente está? Porque mucha gente omite la información. Entonces, cuando uno no tiene información, uno cree que va hacia adelante, uno cree que va bien, pero realmente va hacia atrás, va como, mejor dicho, de para atrás, como el cangrejo. ¿Por qué? Porque está omitiendo la cosa más importante, que es la información. Entonces uno debe preguntarse siempre, ¿lo que estoy haciendo es cierto o no es cierto? ¿No? Porque claro, ahí viene el pequeño detalle, o diríamos el gran detalle, y es que al haber un grupo reducido haciendo algo, pues puede dar la sensación de que eso como que no sirve. Como que no sirve, y eso es bastante complejo, porque puede decir que es cierto. ¿Cuándo puede decir que es cierto? Cuando no hay información. Claro, y eso le pasa a muchísima gente que dice esto como que no camina, y esto como que no camina, yo no quiero perder mi tiempo en el árbol. Pasa constantemente, claro, y eso ocurre, ¿por qué? Porque la persona, dentro de esa actitud mediática, no se percata de lo importante, o sea, el pequeño detalle, porque diferente a cualquier otra cosa, esto personalmente es muy particular, porque requiere información. Entonces, cuando se tiene información, pues ustedes se dan cuenta que eso empodera. Si algo empodera, es la información. Hay mucha gente que va de pronto al gimnasio a meterse las cosas esas de fortalecer los músculos y inflarse. Y ocurre que no, lo que da poder es el conocimiento, la información. Esa es quizás una de las proteínas más importantes para el cerebro, la información, porque es lo que empodera y apacigua, y empezamos a actuar como personas tranquilas. Porque todo este asunto que nosotros vemos durante la vida, no es esta época, sino durante todas las épocas, es de una efervescencia constante. Y es como si uno toma, por ejemplo, agua, y le echa diversas partículas y la agita.
y la vida está en esa constante agitación. Entonces uno no sabe qué es lo que contiene el vaso, entonces uno tiene que ver que se repose. Ese es el proceso, digamos, y es un gran detalle cuando todo empieza a asentarse, entonces uno ve con mucha facilidad qué es lo que hay dentro del vaso y puede uno darse cuenta qué es lo que hay dentro de uno y hacia dónde se proyecta, que eso es muy importante. Ese es un detalle bastante importante, bastante significativo, porque para perder siempre hemos dicho que hay que hacer muchísimo esfuerzo, pero lo que nos lleva a perder de entrada es la falta de información, la falta de conocimiento nos lleva a perder, a tener nuestra propia opinión, a hacer nuestra propia voluntad. Y claro, ese es un error gravísimo, un detalle gravísimo en lo que tiene que ver con todo este asunto. Entonces la gente en cierta manera no hace lo que debe hacer por una extraña razón. Ese es un pequeño detalle. Para el caso nuestro hay mucha gente que no hace network, no porque no quiera entender, no porque no quiera hacer, sino porque no quiere entender. Y eso tiene que ver con los tiempos. Por eso es una virtud poder ver detalles y decir, esto pasará. Y poder ya en cierta manera anticiparnos, porque vuelvo y digo, partimos de principios, no de la sabiduría como tal, porque a veces confundimos muchas cosas. No, en la medida que hay conocimiento, podríamos hablar inclusive de que puede haber anticipación, es por el conocimiento, no por la virtud de la persona. Obviamente hay personas muy virtuosas, pero en la medida que nosotros conocemos, nosotros podemos de alguna manera proyectar situaciones. Y decían los viejos, decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué haces y te diré en qué terminarás. Entonces es cuestión de tiempo, de espacio, tiempo. Por eso nosotros vemos que dentro de la figura del emprendimiento hay muchas cosas que tienen que pasar. Muchísimas cosas que tienen que pasar para que eso se vea. Entonces el error que cometemos, y esa es una de las cosas que también amerita detalle, es que cuando nosotros somos jóvenes, nosotros queremos llevarnos el mundo por delante, porque pensamos que somos de caucho o que somos más básicamente de caucho, que no nos va a pasar nada, y ocurre que no, y ocurre que claro, por esa sensación omitimos la parte más importante, y es poder forjarnos algo que es muy importante. Yo reitero en esto porque es súper importante por lo que yo escucho a diario. Lo más importante para un ser humano, que no tiene plata es la plata. O sea, es el dinero. Eso no hay forma de maquillarlo de otra manera. El dinero es muy importante. ¿Para quién? Para una persona que no tiene plata. El dinero no es importante para los ricos, pero para quien no tiene plata es muy importante. O sea, el dinero es muy importante en la juventud. Inclusive en la edad infantil es muy importante. De hecho, un padre inteligente debe de tomar al niño desde los 3 años y empezar a que él se cree su propio músculo financiero. Eso de que no hay que dejarle tocar el dinero porque descuida los estudios, eso es una tontería. El niño debe empezar a administrar desde muy temprano dinero para que él aprenda a pagar impuestos y aprenda a comportarse como un ciudadano. Eso es muy importante, porque lo que estamos haciendo, o más bien lo que está haciendo la sociedad, es una tontería. Cohibir a los niños de un tema financiero para después mandarlos a la escuela y al final de la escuela mandarlos a trabajar para que obtengan eso que pudieron haberlo tenido de manera tranquila, normal, sin estrés. Porque un niño que empieza a manejar dinero desde temprano es un niño que aprende a manejar la economía, aprende a querer el dinero, no a despilfarrarlo, porque el trabajador lo que hace es despilfarrar el dinero, porque él sabe que durante la vida siempre se lo ocultaron, siempre se lo colocaron como algo malo. Entonces él siente que eso es malo y dice, guácalas. Él le pagan la quincena y dice, guácalas. Le pagan el mes y dice, guácalas. Y recibe cualquier peso y dice, guácalas. Y por eso el trabajador no tiene plata. Entonces es una cosa que también obedece a
a un pequeño detalle. Esos detalles que vamos observando son fundamentales para irlos corrigiendo, porque la edad más propicia para hacer dinero es la juventud. Pero el sistema de ese, del cual hablamos, de esa anticipación, de esas entidades que se encargan de manejar el mundo a su antojo, a desviar a la gente de su realidad, entonces los ponen a que se destruyan. Y entonces la juventud se está destruyendo. No solamente ahora, para que no, es desde toda la vida. Desde toda la vida la juventud ha caminado en destrucción. La juventud ha caminado en destrucción y sigue haciéndolo y seguirá haciéndolo, quizá lamentable para esta determinación, pero esa es una realidad. Entonces, cuando uno puede ver esos detalles, entonces uno dice, yo me sustraigo de esa estadística, y entonces empiezo a tener un comportamiento distinto. Empiezo a mantener un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque yo me quiero. ¿No? ¿Cómo es? Me quiero y obviamente, claro, soy consciente de mi ser, entonces digo, no tengo por qué dejarme maltratar o por qué seguir de alguna manera una corriente dominante a algo que no lleva a ningún lugar. Y esos son detalles. Por eso, en este caso, la virtud está en ver los detalles. La virtud está en ver no la totalidad, sino la individualidad. ¿Cuál es mi función o qué quiere este sistema que yo haga? O cómo quiere ponerme a danzar este sistema. Entonces yo digo, no lo quiero hacer desde la posición de subordinado. Yo me niego a eso. ¿Por qué? Porque tengo la potestad de hacer lo contrario, que esa es una cosa muy importante. La mayoría de la masa no entiende que tiene la potestad de liberarse. No tiene mucha gente no entiende que tiene la potestad de hacerse libre. Y la forma más práctica para hacerse libre es no tener la necesidad, porque la necesidad es la que esclaviza y a la gente se la montan por la necesidad, a la gente la humillan en el mundo es por la necesidad. Entonces a veces como que no vemos la necesidad, que es como el señuelo que nos coloca el sistema para estar jodidos. Y uno dice, pues obviamente no voy a estar necesitado. Entonces uno dice, bueno, entonces eso hagámoslo extensivo a los amigos. Y vemos ahí ese pequeño detalle. Y eso hace parte del ejercicio. Entonces uno mira alrededor. Y ustedes lo pueden mirar alrededor, pueden observarlo en este momento. ¿Cuántas personas están interesadas en que ustedes crezcan, en que ustedes avancen? Solamente analicen ese momento. En este momento analicen esa situación. Y se van a dar cuenta de un detalle importante. ¿De dónde emergen estas personas que quieren que a ustedes les vaya bien? O sea, ¿de dónde emergen estas personas que quieren que a usted le vaya bien? Y se va a dar cuenta que única y exclusivamente están suscritas al network marketing. Externamente, o sea, exógenamente, no hay ninguna persona que en este momento quiere que le vaya bien. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Porque aún de la misma familia hay una situación así como de competencia. Entonces yo veo, por ejemplo, a mí me llaman personas de varios países y están pendientes de mí, o sea, están interesados en mí, me recuerdan y entonces quieren que me vaya bien. Y esas personas tienen un punto en común, que hacen parte de esta cosa que se llama emprendimiento. Eso es un gran detalle y eso yo lo pondero muchísimo y agradezco a Dios, a la vida, por esa situación. O sea que yo inclusive hablo con personas que me dicen, no creo en los amigos, no tengo amigos. Yo digo, qué cosa tan rara, yo sí tengo un montón de amigos. Tengo un montón de amigos y amigos de verdad. Entonces, la moneda queda así como extraña porque claro, en el mundo exterior no funciona así, y ese es un gran detalle, ese es un detalle que me hace ponderar esta parte. Entonces, uno dice, por ejemplo, el pequeño detalle es que, por ejemplo, este es un espacio donde hay información de verdad, no es porque se esté suministrando acá ese servidor, sino porque es una información que es verificada, como dice, en tiempo real, es verificada en tiempo real. Y sin embargo, muchas personas no la notan, pero eso hace parte del ejercicio, del proceso. Entonces, ¿a qué hago referencia? Que estos espacios se dan porque
qué? Porque tenemos muchos espacios donde nosotros estamos recibiendo una información valiosísima, valiosísima, que también es un pequeño detalle, no la apreciamos como corresponde. Pero, ¿por qué? Porque digamos de alguna forma allá afuera, cualquier información que no sea tan clara, nos cuesta un jugo de plata. Que esa es una ironía, ese es un pequeño detalle. Entonces, vamos nosotros como en una situación bien compleja, y claro, eso a mí me hace amar mucho más esto, porque yo digo, es increíble que yo haya podido ver una oportunidad como esta, yo que podría creérmela de no sé qué y tal, pero poderla ver y tener de alguna manera la sencillez, la disposición para apreciar, porque esto me ha transformado poderosamente. Y claro, y para mí eso es suficiente, para mí eso es contundente, porque yo amo la información y no le tengo miedo ni voy a la defensiva con la información, porque mi función siempre es poder discernir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, y eso es sumamente importante. Por eso nunca me ahorro argumento, ¿no? Para decir a una persona las cosas, no en aras de ofenderla, porque esa no es mi función, pero sí decir lo que podría uno decir, no, pues yo me voy por las ramas para que la persona me acepte, para que la persona me asimile, pero esa no es mi función. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la información, pues uno se mete en líos al no suministrarla, porque a veces cuando se hace el énfasis sobre la verdad tiene una extraña situación, y es que hay una especie como de odio a la verdad, no por la verdad en sí, sino por lo que esto de alguna manera representa. Pero es inevitable que nosotros en el siglo XXI podamos estar vibrando en la ignorancia. Por eso, cuando estamos en la figura de padres, entonces uno a los niños no les puede decir mentiras. Eso de que tan tierno es, y por aquí, que la vaca Lola y no sé qué es, y que tiene cabeza y tiene cola. No, porque es entrar a una fantasía que es perjudicial en el inmediato futuro. Por eso los niños son unos en una época y después de adultos son una cosa totalmente distinta. Por eso pues, a mí me gusta más el trato, digamos, con los adultos, porque es como, en cierta manera, hacer como eso que se llama rehabilitación, ¿no? Como volver al origen, como volver a soñar, como recuperar al adulto, porque los niños no tienen problema. El problema lo tienen los adultos, los que están llenos de complejos, llenos de paradigmas, llenos de ideas mal fundamentadas son los adultos, de quienes hacen acciones incorrectas son los adultos. Entonces hay que trabajar es con los adultos, por eso pues ustedes siempre me generan mucha satisfacción, porque pues podemos hablar, ¿no? Como adultos y entender las cosas. Obviamente entendemos todo este asunto y por eso procuramos entender el mundo, comprender qué somos y quiénes somos y si sobre lo que estamos haciendo tiene o no tiene sentido. Por supuesto que eso obedece obviamente al conocimiento, a la información, que es lo importante dentro del ejercicio de ganar. El ejercicio de ganar, que es muy importante para poder hacerlo, porque eso tiene que ver con los detalles del negocio. Son los detalles del negocio. El negocio se basa en la utilidad. Entonces, aquí nuestra única función es generar una utilidad, generando satisfacción a nuestra vida y a las personas que tenemos alrededor, que eso es muy importante, supremamente importante, para tener en cuenta de que todo lo que vemos, la mayoría de las cosas que vemos no son como las vemos, sino como creemos que son. Y eso tiene que ver, no sé, con una formación equívoca del sistema en el cual nos movemos, del ambiente en el cual nos movemos, y tenemos que aprender a mirar en los detalles. Y cuando aprendemos a hacer la diferencia, porque eso sí amerita diferencia, es dónde me acogen, no porque yo sea el que busque, no, dónde me acogen de manera espontánea, ¿no? Espontánea, porque claro, uno lo pueden acoger para
darle la estocada, ¿no? ¿Dónde me acogen y cómo me siento de alguna manera en los diversos grupos? O sea, en los diversos ambientes sociales, en los diversos ambientes para las personas que laboran en los diversos ambientes laborales. Es decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo soy recibido? Eso es muy importante porque empezamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Porque a veces tenemos nosotros, como se habla en el libro, en el audiolibro Acres de Diamante, tenemos nosotros grandes gemas dentro de nosotros y a nuestro alrededor y no las vemos porque estamos mirando por allá donde ni les importamos, ¿no? Y a veces hacemos mucho esfuerzo para impresionar a quien no le importamos. Y ese es un error garrafal porque dejamos de un lado lo importante. Nos dejamos distraer por lo que no es productivo y lo productivo lo dejamos de un lado por una extraña razón. Son pequeños detalles, pequeños detalles. Adelante, José Manuel. Vinculando a medida que estaba la misma iniciada y de vital importancia agradecimientos, inmensos agradecimientos a nuestro conferencista Willy Caicedo que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, que nos ha aportado información valiosa, la cual nos llena de gozo nuestro ser, nuestros conocimientos, nuestra mente, a través de los detalles fundamentales del emprendimiento. Agradecemos a todos por estar aquí presentes y espero que tengan excelente inicio de ciclo, excelente semana. Muchas gracias a todos y que pasen feliz noche. Gracias, que estén bien, feliz noche. Un abrazo para todos. Amén.